Bien, si les parece, le damos la bienvenida a Mabel Bianco, que es titular de FEM, que es la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Gracias por acompañarnos. ¿Qué te pasa cuando escuchás o lees declaraciones de este tipo para justificar lo injustificable? Bueno, esto es lo que se conoce habitualmente. Lo que pasa es que, bueno, no se difunde, pero nosotros recibimos a diario llamadas de mujeres, a veces son familiares, no ellas directamente, que cuentan esto, que piden ayuda y que manifiestan estas cosas. A mí lo que sí me parece que es importante decir que esto no se justifica tampoco porque los hombres sean enfermos. No, claro. No, porque hay toda una tendencia, como hablamos de psicópatas y demás, hay una tendencia de asimilar esto igual a enfermedad de esa persona. Y estos no son enfermos, son personas que están en su sano juicio, que tienen conductas psicópatas, que son manipuladores, pero que están muy conscientes. Así que a mí no me llama la atención. Lo que sí es claro es que aquí la diferencia de poder que habitualmente se ve en los casos de violencia, porque siempre el hombre tiene más poder, o puede ser otra persona, puede ser también una persona del mismo sexo, pero siempre la diferencia de poder en la violencia está siempre presente. Lo que pasa es que en este caso es muy desmesurada, porque eso es lo que vemos, y no es el primer caso, porque nosotros tuvimos un presidente antes que también tuvo violencia con su mujer, que la obligó a abortar. Yo quiero recordar algunas cosas porque, bueno, tal vez soy vieja y entonces me las acuerdo, pero creo que nos tenemos que acordar. Y también vimos recientemente otro personaje muy poderoso, el gobernador o ex gobernador de la provincia de Tucumán, que también tuvo una conducta, un desnivel. Son personas que tienen mucho desnivel de poder y encima manejan por ese desnivel de poder a todo el contexto. Entonces, bueno, mantienen totalmente imposibilitada a la persona de hablar, de encontrar con quien le escuche, quien le haga. Otras veces tenemos que reconocer que aunque no pase esto y en otros grupos, a las mujeres no las escuchan, a las mujeres no se les da atención. Y por eso creo que eso que decimos y que para nosotros fue un adelanto de Yo Te Creo, es porque realmente la cosa era que no nos creían a las mujeres. Bueno, ahí le quiero hacer un punto, Mabel, tantos años que nos conocemos y hemos hablado tantas veces de estos casos, y cuando empezamos a hablar de esto en la tele todavía era difícil, Yo Te Creo al que usted hace referencia, porque, por ejemplo, ayer a mí me impactó escuchar a Julia Mengolini, que decía, sí, yo te creo, hermana, pero bueno, ahora hay que ver, porque bueno, hermana, te creo, pero tenés que probármelo. Sí, a mí me dolió muchísimo, porque me parece que realmente es una tergiversación de lo que veníamos luchando tantos años pidiendo esto. Entonces, realmente me dolió mucho, porque, digamos, como vos decís, esto, algunas lo empezamos a hablar hace mucho tiempo, cuando no salía nadie, y salíamos nos miraban el 25 mal de noviembre y éramos 4 gatas locas que íbamos al obelisco a querer parar el tránsito y lógicamente no lo podíamos parar porque éramos muy poquitas, pero bueno, creo que después del 2015 con el Ni Una Menos, esto ya no da lugar, da lugar, porque esto fue algo que además trascendió a las mujeres, porque en esa movilización eran hombres, padres, hijos, esposos, hermanos, que salían a decir sí. Ojalá esto sirva, Mabel, para que todos los casos de violencia de género, la lucha en contra de la discriminación de cualquier tipo, sea transversal a los partidos políticos. Porque escuchar a mujeres que se dicen feministas o defensoras de políticas de género y decir, bueno, yo te creo, hermana, pero si estás denunciando a alguien que es kirchnerista o que formó parte de mi fuerza política o de mi espacio, de mi ideología, veo presentarme alguna prueba. Convenceme. Mira, es lo peor que nos pudo pasar en el feminismo, que se haya metido la política. ¿Por qué? Porque nos generó una grieta
que no nos podemos permitir, sí, las feministas. No. Y yo lo tengo que decir, yo milité mucho en la política, pero sin embargo nunca mezclé las cosas, claro, porque no se debe de si mezclar. el denunciado... Y la fundación no tiene nada de política, porque nosotros no le preguntamos a las mujeres de qué bando sos, qué haces, ni a las que vienen a trabajar. Entonces esto me parece que es muy importante. No se puede poner en estos movimientos la política, porque ahí sonamos, digamos. Sí, y al contrario, todo lo que conseguimos fue porque estuvimos juntas, las de distintos partidos, las de distintas organizaciones, distintos grupos, y estábamos todas juntas. Atenta contra la causa del feminismo, claro, partidizarlo, porque entonces si el denunciado es amigo mío, de mi fuerza política, o tengo intereses en relación con él, bueno, entonces digo, no sé, hay que esperar. Bueno, hoy hubo una discusión que todavía está instalada respecto del eventual pedido de nulidades por parte de esta declaración de Fabiola Yáñez, por parte de la abogada que asiste al expresidente Alberto Fernández. Se lo trasladamos al abogado penalista Juan Pablo Gallego, porque no se les permitió, ¿no?, como se supone que es el protocolo vinculado con la perspectiva de género en estos casos, participar de ninguna manera, ni por interpósitas personas, ni proponer preguntas, ¿no?, a la defensa de Alberto Fernández. Sí, efectivamente fue un episodio que llamó muchísimo la atención, un episodio muy curioso, que causó estupor en Comodoro Pino. Creo que Fernández con esto archivó su militancia feminista definitivamente, ¿no? Fue el último intento para perturbar la declaración de la víctima. No olvidemos, la amenazó con suicidarse, la amenazó con que quería llevar esto a los tribunales de La Pampa, a los tribunales de San Isidro, que si lo denunciaba iba a demostrar que estaba loca. Y hoy algo insólito. Creo que lo decía Débora al comienzo. A ver, de lo que se trató hoy fue concretamente la denuncia de la víctima, concretamente esto. Entonces, que el agresor crea que tiene derecho a acompañar a su víctima a declarar y explicar por qué le pegó, o que tiene derecho a un careo ahí mismo, es un disparate. O sea, no habilita la nulidad. Pero en absoluto. Lo absurdo, yo estuve en Comodoro Pi hoy, y estaban un poco asombrados porque se entregaba en derecho civil, a veces se entregan pliegos de preguntas para testigos y demás. Esto no es en penal, no es oponible en absoluto, y mucho menos para interrogar. En un caso de violencia de género, claro, además, donde se juegan un montón de Era una testimonial, además. En una denuncia penal de una víctima. O sea, ha sido un disparate. O sea, que esto no va a requerir más de un renglón si es que debe contestarse. Doctor, pero sí no deja de perturbar a la víctima esto. Un segundito, porque acaba de finalizar la declaración de Fabiola Yáñez. Está acompañada por su abogada, la doctora Mariana Gallego, que dijo esto a la salida. Esto recién acaba de pasar en Madrid. Me pidió que intentemos seguir en esta línea que manteníamos de confidencialidad y por tanto no responder preguntas, porque para eso está la justicia, y sí decirles que bueno, que pudo ella declarar, que se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM, la Fiscalía, el juzgado que está interviniendo, y bueno, y que ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. Como les dije, les pido 1000 disculpas, pero por la cuestión de la confidencialidad que tenemos con mi clienta y sobre todo a pedido de ella, estoy acá para agradecerles y para decirles que bueno, ahora hay que seguir el proceso judicial. ¿Cuáles son los pasos procesales? Eso sí, abogado. Lo único que les puedo decir es que como en todo juicio penal hay una querella que está presentada y ahora va a ser una cuestión de prueba, por supuesto. ¿Tiene que volver a declarar? No creo que haga falta. ¿La nulidad de que la abogada no estoy al tanto de nada porque estuvimos acá. Les agradezco muchísimo. Bueno, dijo no estar al tanto respecto de este tema de la nulidad, pero usted dice, doctor Juan Pablo Gallego, esa era la doctora que defiende justamente a Fabiola Yáñez, que ella no cree que deba volver a declarar. Entiendo porque la testimonial de hoy, que duró casi 4 horas, bueno, dicen que expuso todos los elementos que ella quería y tenía, a lo sumo aportará prueba a posteriori, ¿no? Efectivamente, ella ya fijó los hechos, que algunos los veníamos conociendo, pero lo fijó en tiempo y en espacio, fijó las fechas. Entonces esto permite ya al fiscal, ahora en este instante, comenzar su requerimiento, ver cuáles son las pruebas que va a recoger, cuáles son las personas que aparecen involucradas en relación a cada uno de los hechos, los que ocurrieron tanto en sede de Capital Federal, los que pueden haber ocurrido en la... Creo que este requerimiento
creo que va a ser algo fulminante. Lo de hoy agravó la situación. Esta declaración, en relación a ayer, creo que ha agravado de manera fulminante la situación procesal de Fernández y se puso a merced de una detención. Él puede ser procesado con o sin prisión preventiva, sí, ¿verdad? No, y te insisto con esto porque acá sigue habiendo maniobras de entorpecimiento del proceso, incluida la de hoy. Entonces esto no puede ser pasado por alto por el fiscal ni por el juez, porque por todos los medios se está intentando entorpecer el proceso, incluyendo ni las entrevistas que... Pero perdón, Alberto Fernández es abogado, dice ser experto en derecho penal. Si esto es así como usted dice, doctor, como abogado penalista que es, él se está poniendo un paso de una prisión preventiva en el eventual caso del procesamiento. Hay doctrina, la famosa doctrina Irursum y demás, aparte está tipificado el entorpecimiento en la investigación. Porque no entiendo, no lo sabe. Creo que es el primer profesor de Derecho Penal que está colocándose en una situación de autodetención en el curso de 6 días, haciendo todo lo que no hay que hacer o todo lo que hay que hacer para ir preso, incluido intentar perturbar la declaración de la víctima. Y estas causas, doctor, porque recién la doctora Gallego decía, bueno, ahora vendrá la parte de robustecer la prueba y seguirá los pasos procesales. ¿De qué tiempos hablamos? ¿De qué plazos hablamos? ¿Cuándo declara el imputado? Yo sé que es difícil lo que le estoy preguntando, sí, pero veo que uno maneja la ansiedad periodística y los tiempos de la justicia son otros. Te voy a decir, Marina, y con todo y sin ningún tipo de interés en el resultado, creo que aquí no va a hacer falta tanto tiempo. Creo que es determinante la prueba, es categórica. Es decir, esto es lo que la Fiscalía quería tener. Es decir, había fotos, había relatos. Se criticó también a Yáñez por haber dado una entrevista, como si que estuvo horas, no estuvo en un set de televisión para empezar, ¿no? Entonces digo, acá ya llegó el momento en que ya la prueba está casi reunida. Ojo, lo que puede ocurrir también es que el expresidente se lleve puesto un montón de gente, porque acá, si es verdad todo lo que Yáñez está relatando, pareciera que el último año en que el presidente dejó el gobierno, su grupo de leales, por así llamarlos, tenían un chat de amigos en el cual la actividad principal era ayudarlo en su noviazgo o pseudo noviazgo con estas cosas. Bueno, si dice algo vamos a decir que está loca, yo la medico con esto, yo la curo con esto, y estamos hablando de funcionarios. Entonces, lo que yo creo que está en juego acá es la responsabilidad de terceros. Me parece que lo de Fernández con lo de hoy va a ser muy difícil. Ahora, los funcionarios tenían la obligación de denunciar. Claro. Pero ninguna duda. Una duda tengo ahí, Pere. El doctor Federico Saavedra, en su doble rol de médico por un lado, pero de funcionario público por ser el titular de la unidad médica presidencial, ¿está alcanzado por qué tipificación, digamos? Porque como médico él puede alegar a una cosa, pero como funcionario no. No, yo creo que él, primero, tiene obligación de denunciar. Segundo, entiendo que puede estar incurriendo en encubrimiento. Y agreguemos que la víctima hoy dijo, claro, es verdad algunas cosas que decían, como por ejemplo que yo tomaba alcohol. Esto fue por los golpes, fue por las palizas, entonces todo esto... Sí, ella dice que fue después del aborto que ella no se quiso hacer y que él la obligó a practicar. Era para demostrar que ella tenía alguna situación, fue a consecuencia de la violencia de género, con lo cual yo creo que la posición de este médico es delicada, e insisto, la de otros funcionarios y algunos que fueron nombrados en la poco feliz entrevista que le hizo Horacio Berbisky, donde él revela quiénes iban a ser los médicos, los coach, los curranderos, todos funcionarios oficiales que iban a explicar ante cualquier necesidad que Fernández tuviera que defenderse, iban a explicar que la señora estaba mal, ¿no? Y como decías vos, Débora, me parece que no es parte de un tratamiento de una persona que esté mal moler la trompada. Si no, por supuesto, por eso me parecía muy atendible lo que decía el psicólogo, ¿no? Marcelo recién Severio, porque es de un bajo vuelo intelectual la argumentación, más allá de las tipificaciones psicológicas del psicópata. Es de un bajo vuelo intelectual, el mismo que ha utilizado como argumentos para sumar la presidencia, cuando decía la sequía, la pandemia, la guerra. Acá Fabiola, porque es alcohólica, entonces parecía que le justificaba. Ahora vamos a ir con el perito para saber qué puede haber en el teléfono, pero me quedé con algo que dijo el doctor Gallego en relación a que es el primer profesor, dijo usted, doctor, el primer profesor de Derecho Penal que está haciendo todo lo posible desde el punto de vista de la técnica jurídica para ponerse a tiro de ir detenido. Mi pregunta al psicólogo sería la siguiente. Alberto Fernández, ¿qué está buscando? ¿Una victimización ante una eventual futura detención? ¿Es una reparación? ¿El psicópata tiene noción o conciencia del daño que causa en terceros y entonces dice, bueno, si voy preso estoy reparando algo de lo que hice? ¿Cómo lo tenemos que leer? Qué pregunta difícil, Débora. En principio, decirte que
en general las personalidades con ciertas características manipulatorias o ciertas conductas psicopáticas nunca van a asumir la culpa. Esto es un detalle fundamental. Pero si a esto nosotros le sumamos que hay un bajo vuelo intelectual en los argumentos, el resultado es lo que dice Gallego, claramente. Claro. Está haciendo todo lo posible por hundirse, porque los argumentos, pateando la pelota para afuera, embocando la culpa en el afuera, y además con poco vuelo intelectual, esto lo único que hace es cavarle una fosa, claramente. Pero yo creo que también es que él está en la situación de un victimario y actúa como cualquier victimario, claro. Y ahí no interesa la profesión, no interesa lo que claro. conoce, sino lo que está sintiendo y cómo lo saca. Sí. Y lo saca instintivamente claro. en una forma que es autoagresión para sí. Y pensaba, ante la contundencia de la evidencia, ¿qué queda para decir? Dice lo peor que podría haber elegido decir, pero... No, pero él se cree impune. Claro, ahí está. Él tiene una sensación de impunidad que es notoria. Ahí está. Y en cierta medida lo mantuvo durante muchos años, porque no por nada esto no se filtró antes. Explica que no haya negado, ¿no?, en su entrevista al país el tema de los golpes, ¿no? Que cuando le preguntan específicamente, porque cuando en ese chat que hemos visto durante el fin de semana, cuando ella le expone las fotos de los golpes, él no niega la agresión, ¿no? Que sería la primera reacción de cualquier persona. ¿Viste? Y cuando se justifica, dice, bueno, no lo niego, porque en realidad yo le digo la verdad, que yo estaba mal, que yo estaba agobiado, y la otra parte no me la acuerdo. Sería esto, no se acuerda. Claro, y esto que no se acuerda. Bueno, y hablando de eso que dice Maxi también, de los chats, ¿no? Porque él dice... Bueno, en la pregunta que le hacen respecto de esas conversaciones donde él, en lo que muestra Fabiola, le contesta, me siento mal yo, no sigas hablando que me hace mal. Él dice que no los tiene, que se borraron. Le pregunto ahí al perito, ¿no? A Fernando Cardini, que es perito forense. ¿Se puede recuperar según su criterio? Es un iPhone 15 hasta donde sabemos. Sí, o sea, hoy hay una huella informática que dejamos permanentemente. Y pensemos que este caso, que es muy particular, muy doloroso, muy grave, y encima cómo nació. No nació de una denuncia de una víctima, de un familiar de una víctima, nació de una pericia forense que tenía que ver con una copia forense de un celular de una secretaria que había sido investigada por otra causa, donde en la minería profunda, que se llama en la búsqueda de motores de búsqueda de lo que estaban buscando, que eran datos especialmente para confirmar este tipo de delito de corrupción, aparecen estas fotos, aparecen chat que la víctima le hace a esta otra persona, y esa recuperación de datos viene de una fuente, digamos, importante, porque de una cadena de custodia, de un teléfono secuestrado y de un fiscal que ve esa información pregunta, realmente está verificando un delito, y le pregunta a la supuesta víctima si lo quiere denunciar. Esto fue hace unos meses atrás, cuando aparentemente no se quería denunciar esto. Luego los acontecimientos se fueron dando y ahora tenemos esta prueba, porque es una prueba tecnológica muy fuerte, de fotos en otro celular, no en el celular de la víctima, en el celular del victimario. Están en un tercer celular. Entonces ahora lo que hay que hacer es, las pruebas periciales que siguen ahora son de dos tipos. Las pruebas testimoniales de todos los testigos que van a ir, digamos, declarando a través de estos, relatos que hoy tiene la Fiscalía de la víctima, que dice que estaba en tal lugar, en tal momento, con tales personas que la acompañaban. Pensemos que es un caso muy atípico. En general, en una violencia de género, los involucrados es la víctima, el victimario y algún pariente cercano, un hijo, una madre. Acá tenemos cientos de personas involucradas. ¿Por qué? Porque en ese lugar había custodios, había empleados, había asesores, había consultores, había personal de asistencia y había médicos. O sea, es muy difícil ocultar esto y no es tan difícil hacer una trazabilidad de los acontecimientos en tiempo y forma y entender quiénes tienen para aportar pruebas testimoniales. A eso hay que sumarle las pruebas tecnológicas, que dijimos bien, podemos abrir y recuperar. Del iPhone se recuperan cosas. Acá en Argentina tenemos uno de los principales momentos en que se abrieron ciertos celulares, fue en la Argentina, con peritos, más hacker que peritos, pero peritos. Sí, bueno, cada vez entiendo se va sofisticando hicieron más. Esa apertura hace unos años atrás de algunos iPhones, si se acuerdan, que no eran obviamente los últimos, creo que era el
11 o 12 en ese momento, que no se abrían y lo pudieron abrir acá. Pero, como decíamos, no solo lo que está borrado se puede recuperar a veces, sino también lo que está en la nube. ¿Influye también cuándo lo borró? Porque recién creo que Camila lo decía. Exacto. Si él lo borró frente a la inminencia del allanamiento ahora, o si él, porque todos dicen que era muy desprolijo y que no borraba nada. Sí. De hecho, bueno, se supone que en el teléfono que le dio para jugar al nene aparecieron videos de su intimidad con otras mujeres. Entonces, si él lo borró ahora, ¿es más fácil recuperarlo frente a la inminencia del allanamiento en los últimos días? Seguro, porque no fue pisado por otra información. Cuando se borra hace un tiempo atrás, yo borré una foto, la borré hace 2 años, seguro que fue pisada por otra foto que saqué. Que se almacenó en el lugar de la foto que borré. Exacto. Entonces, bueno, eso es parte de lo que va a ser la pericia tecnológica. Pero aparte se suman las testimoniales, como decía, y puede llegar a haber pericias científicas del punto de vista, por ejemplo, si en la declaración se hablaba de que el imputado, en este caso, tomaba alcohol, y él decía, yo nunca le pegué a nadie. Y fíjense, mi esposa anterior, mi otra pareja, nunca tuvieron ninguna denuncia de agresividad. Sí. En general, el golpeador es golpeador, acá está el doctor el psicólogo que me puede decir, el golpeador a veces es golpeador toda su vida, pero ya esas conductas son desde muy joven, no aparecen a los 60 años, pero sí pueden aparecer cuando hay otro tema que puede ser, por ejemplo, de una drogadicción, bueno, una alcoholemia. Según cuenta una persona que es alcohólica, pero antes no pegaba, era agresivo. Consumía alcohol y marihuana, eso lo acaba de ratificar Camila Dolapian. Si queremos saber eso, si existe, hay pruebas también que lo pueden demostrar, a pesar de que pasaron 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque en el cabello, por ejemplo, podríamos hacer pericias de sustancias. El cabello puede durar 6, 7 años, un cabello, y tenemos toda la etapa de cuando yo consumo drogas o cuando yo consumo alcohol, por ejemplo. O sea que podríamos corroborar si los testimonios son, objetivarlos, por decir así, en cuanto a decir, consumía drogas, bueno, la marihuana aparece perfectamente en el cabello. A ver, espere, le pido ahí un segundo, porque tengo esta duda, porque acá no estamos haciendo ningún juicio de valor moral sobre la situación del consumo. Se desprende de la declaración de la señora Fabiola Yáñez respecto de que Alberto Fernández le decía a todo el que quería escuchar que era abstemio. Acá habla ella del consumo de alcohol y también de marihuana. Desde el punto de vista de la tipificación de un delito, ¿qué incidencia tiene el consumo de estas sustancias? Bueno, en el caso del agresor es un agravante, pero además estamos agregando un elemento más a un presidente de la Nación en funciones, donde... No sabemos la fecha, igual eso lo queremos aclarar, porque no tenemos la fecha de esa referencia que hace Fabiola, si es en los 4 años de presidencia o si es previo. Con estos relatos y que se agregan estos consumos y se agregan las cosas que hemos estado viendo, videos y demás, vemos una persona que en funciones no hizo algo muy distinto que en el llano, es decir, ha tenido una vida evidentemente ligada a este tipo de situaciones, que en este caso, pero por supuesto que sí es un agravante todo lo ocurrido en ejercicio de la presidencia de la Nación, ¿no? Ahora, y doctor Cardini, pensando en esto que usted sumaba, ¿no? La pericia tecnológica, las testimoniales, la prueba documental, etcétera. ¿Cuánto impacta o cuánto se pondera el perfil psicológico y psiquiátrico de la víctima y del victimario? Bueno, obviamente estas pericias también que son el perfilamiento, tanto de la víctima como del victimario, terminan de armar ese rompecabezas. Si los psicólogos psiquiatras, cuando hagan un perfilamiento del imputado, observan este tipo de conductas, porque lo va a dar su perfilamiento, y también, obviamente, testimonios de otras personas que allegadas a él van construyendo ese perfil que viene desde lo genético, desde lo social, desde lo conductual, desde de las relaciones y lo demás. Bueno, es un tema más que suma a ese rompecabezas, de decir, no, mira, es como decir, hago un estudio grafológico. Hoy la grafología forense también aporta mucho de la conducta humana. Y si la grafología me dice que este individuo es agresivo, y lo dice también la pericia psicológica, lo dice la pericia psiquiátrica, y vamos cerrando todo esto, bueno, es una prueba más de que ese individuo tiene una conducta, por ejemplo, de violento, una conducta de golpeador, porque lo va construyendo eso. Y si se suma que encima, como toda persona, bajo la acción de alcohol o drogas, se pone aún más violento, justifica que ahora lo hizo en tal periodo y no lo hizo en otro periodo. Claro, ahora le quiero preguntar al doctor, al psicólogo, ¿no?
porque uno tiende a ser muy respetuoso cuando se habla de cualquier persona que esté atravesando una situación de consumo de sustancias, porque no necesariamente podemos inferir, sería injusto y creo que hasta incorrecto desde el punto de vista del protocolo en un comunicador, decir que porque una persona consume alcohol o marihuana va a derivar en una conducta agresiva hacia terceros. Pero acá, bueno, el perfil que está trazando la señora Fabiola Yáñez en sus declaraciones nos perfila a una persona violenta. ¿Qué incidencia tiene esto que ella relata del consumo de alcohol y marihuana eventualmente? Hay un punto que es muy importante, que tiene que ver con el contexto donde se desarrollan las acciones. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, la filmación, si esa filmación es un espacio íntimo, con el caso de Tamara Pettinato, un juego sexual o erótico o lo que fuere, en un espacio íntimo, filmado, es una cosa. Si a esta misma escena yo le coloco un sillón presidencial, la Casa Rosada, una periodista reconocida y un presidente de la República, esto tiene otro sentido. ¿no? Por eso el contexto para nosotros es muy importante, porque el contexto le otorga una semántica, un sentido, un significado a las acciones. Por eso, a todo este cuadro, si nosotros le sumamos el tema del alcohol o le sumamos el tema de cualquier estupefaciente, estamos generando, digamos, un cuadro de gravedad, ¿no? Claro. Puesto en un cargo tan importante como... Y pensando en la víctima, ¿no? Pensando en Fabiola Yáñez, que bueno, según lo que nos contaba Camila, que trascendió de su última declaración, habría un reconocimiento de una situación personal, valiente, como usted le quiera llamar, y pienso que todavía tiene... Ahí estamos viendo. Esta es la nota de La Nación que firma Hernán Capielo y Paz Rodríguez Nil, que dice en su descripción de cómo fueron los hechos de violencia, contó, por ejemplo, que en uno de esos episodios él la tomó violentamente del cuello. También relató que ella empezó a consumir alcohol después de un aborto que él la instó a practicarse en 2016. Esto fue antes de que Fernández sea elegido presidente. Bueno, es la verdad de una gravedad todo. Bueno, se suma ahora la violencia reproductiva. Claro. En un momento en el cual todavía no estaba legalizado el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, porque hablamos de 2015-2016. Claro. Y aquí ese también es otro agravante, digamos, fuera de que además hubo esa forma que aparentemente era lo de las patadas en el vientre, que es una agresión muy fuerte. Pero ya el forzar y el generar esto de provocar y convencer a la persona que se haga un aborto que no se quería hacer, es una violencia muy importante y que creo que va a ser un agravante muy serio. Total. Porque todavía no teníamos ahí interrupción voluntaria del embarazo. Indudablemente ya se está hablando que al mensurar la pena no solo se va a ir a los máximos, sino que en algunos casos, dada la pluralidad de delitos y los delitos continuados, va a tener que haber un cómputo aritmético, porque las modalidades de violencia, las amenazas de toda índole y ya las lesiones, que creo que ya hay coincidencia en que son todas de gravedad. Y el marco probatorio, porque acá a mí me parece que también hay algo importante para decir. Fabiola Yáñez involucra con nombre y apellido a varios exfuncionarios del gobierno, ¿no? Ella nombra a Juan Pablo Biondi respecto de que él sabía o que ella se lo comentó y no hizo nada. Ella nombra a la ex ministra de Género, Ayelén Massina. Ella nombra al doctor de la Unidad Médica Presidencial. Ellos, por lo menos hasta ahora, lo que se sabe es que Ayelén Massina lo niega. Lo negó en 3 oportunidades a través de la cuenta de Twitter, a través de distintas declaraciones. Aparece la palabra de Fabiola Yáñez contra la palabra de las personas que ella nombra. ¿Cómo mensura eso la justicia? ¿Qué nivel de prueba hay que presentar? Porque Ayelén Massina dice, no me lo dijo. Y Fabiola Yáñez ratifica hoy, sí, yo fui, se lo planteé, se lo conté. ¿Cómo lo meritúa la justicia? ¿A quién le cree? Acá vamos a terminar con procesos paralelos, probablemente por encubrimiento. Exacto. Entonces, en el proceso principal, pareciera que este nivel de desmentidas no tendrían mayor relevancia. Creo que el fiscal va a pedir esos testimonios, digamos, en lo que hace, porque acá lo que el fiscal le alcanza
es probar la violencia sistemática, los golpes, ubicarlos en fechas, determinar los tipos penales, indagar, procesar y elevar a juicio. La cuestión con Massina es el reproche ético que le hacemos los ciudadanos, ni hablar, la causa paralela de encubrimiento, si la hubiere... incumplimiento de deberes. Incumplimiento de deberes, por líneas separadas. A la causa madre de la violencia de género que se está tramitando, no es gravitante. Los médicos sí. Lo de los médicos sí. Lo de los médicos sí. Por eso, con el caso de la interrupción del embarazo, va a ser muy importante y aparentemente ya dio la información. Tiene que haber un médico que intervino. La doctora Gallego hizo... apendicitis con patitas, como decimos la doctora Gallego hizo referencia que tienen los certificados médicos de la clínica tratante que pueden y que los van a aportar. Bueno, esto lo dijo la doctora. Esto es lo que dice la ex ministra de Género por segunda vez, porque primero era un trascendido, después fue una ratificación que hizo Fabiola Yáñez en la nota que le dio a Tatiana Shapiro en Infobae, y entonces dice a Yelén Massina: lo dije y lo sostengo, porque esta es una ratificación de la posición. Nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama. Me pondré a disposición de la justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió, ni que se banalice la violencia de género. A mí acá me queda, ahí voy con Mabel. Esta señora, Yelén Massina, es la ex ministra de las Mujeres. Y cuando en el último, no la nombra Fabiola Yáñez, dice la ex primera dama, me llamó la atención primero, ¿no? Esa cosa de ni siquiera registrar el nombre y apellido de Fabiola, alguien con quien ella compartió. De hecho, hay una foto juntas en un evento de género en Brasil, viajaron juntas, bueno, en fin, no la nombra, dice la ex primera dama. Y después, una vez que niega que ella supiera, dice: no se debe banalizar la violencia de género. Cuando ella está hablando de la banalización, a mi modo de ver, lo que está diciendo es: acá hay una denuncia de violencia de género no comprobable, o que yo no creo, o que yo estoy desacreditando. Pues si dice que están banalizando la violencia de género, ¿qué quiere decir? Que Fabiola Yáñez no fue víctima de... Ahí está cuestionando la denuncia de Yáñez al decir, bueno, esto no tiene suficiente envergadura, digamos. Claro. Eso me parece, pero claro que es importante. Ella dice que nunca se enteró de esa denuncia. Sí. Pero habrá que ver, se puede comprobar perfectamente, dijimos la huella informática. O sea, ¿cómo hizo esa denuncia de Fabiola? Dice que fue verbal. Dice que la llamó. Aparentemente fue verbal en un avión. ¿En dónde? En un viaje a Brasil. Bueno, y en una reunión, ¿no? Parece que fue. Bueno, sí, fue cara a cara. Se puede comprobar si realmente estuvieron juntas ese momento. Sí, hay fotos. Sí, estuvieron juntas. Se puede comprobar si... pero no sabemos la conversación. Obviamente que no. Pero digamos... Todo va encajando en el relato de la denunciante, va teniendo y ahí hay sentido, otra clave. Tiene cierto, acá está el pensamiento crítico. Tenemos que empezar a plantear, como todo proceso de investigación criminal, un pensamiento crítico que te va diciendo: esto es lógico, que pase esto no por es el, lógico, por el esto también es validable, de la esto no es verosimilitud. validable. Y ahí quería ir al doctor, al psicólogo, porque vuelvo al tema del perfil psicológico. Cuando uno tiene el perfil de la víctima, claramente puede saber, y de hecho, ahí tenemos la foto, ahí está, que acredita el momento la ex ministra de Género al que refiere Fabiola, ¿no? Y con esto iba al punto de, si uno tiene el perfil de una víctima, supongamos, porque muchas veces pasa que trascienden periodísticamente los informes periciales y se habla de una víctima que es consistente en su relato, que no fabula, que tiene marcas del trauma que le ha inferido la situación de violencia a la que fue sometida. Esto surge en las pericias, lo vemos a diario. En el caso de que sea el caso de Fabiola Yáñez, ¿eso le da verosimilitud a todo lo que cuenta? Claro, en principio, por la cuestión contextual a la que aludía anteriormente, esto en principio. En segundo lugar, hay test mentales, hay test específicos que evalúan el impacto traumático. Imagínense que hay test que evalúan impacto traumático en la infancia, imagínense lo que puede suceder ahora. Y igualmente quiero decirles algo, tengo buenas noticias. Queremos buenas noticias. Necesitamos un poco de aire fresco, abramos la ventana. Lo que quiero decirles es que esa dinámica que tenía esta pareja, que era una total asimetría a favor, en AP, a favor de Alberto Fernández, en relación con Fabiola,
esa asimetría se ha quebrado. Ya a esta altura se quebró. Entonces tenemos una Fabiola que, si bien es una víctima y tiene un perfil absolutamente desmoronado, está en una asimetría por arriba. Bueno, ahí le quiero hacer un punto, porque es interesante lo que usted marca respecto de la fiesta de Olivos, que aparece todo el tiempo como el quiebre más importante en el recrudecimiento de la violencia de Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez. Ella incluso lo cuenta en la entrevista diciendo desde que no desde la fiesta, sino desde que se difundió que la fiesta de Olivos se realizó, Alberto Fernández no paró de hostigarme diciéndome mi gobierno se cayó por tu culpa y por la fiesta. Lo que acaba de decir en sede judicial en Madrid Fabiola Yáñez respecto de la fiesta de Olivos es que la fiesta de Olivos fue organizada por Alberto Fernández. Acá hay otro capítulo que es una maniobra de ambos, de Fabiola Yáñez y de Alberto Fernández, por buscar menos descrédito y condena social, una condena social para mí inapelable y ya irremontable, respecto de esto que es la fiesta de Olivos en pandemia, en cuarentena, mientras cientos de miles de argentinos no podían despedir a seres queridos, no podían ver un familiar enfermo, padres que no podían ir a ver a sus hijos en distintas provincias del país, caso Muse, Solange Muse, bueno, tantísimos casos dolorosos. Acá es victimaria. Acá es victimaria, pero en la declaración, junto con quien era su esposo. Por esto que dice el doctor de la asimetría, en donde la imagen de ambos había quedado muy dañada por la fiesta de Olivos, ella ahí pone otro tema que para mí está corrido de la situación de violencia de género, que es decir, la fiesta la organizó Alberto Fernández. A mí lo que me queda también de lo que usted decía, doctor, de los contextos, porque usted dice, bueno, si yo veo una persona que está teniendo un vínculo íntimo con una señorita, pero a eso le agrego el sillón de Rivadavia, el papel membretado de la presidencia, uno de ellos es presidente de la Nación, la otra persona es una persona reconocida y pública. Si yo le agrego a eso que el que filma es el presidente y que esa filmación es casi una jactancia de lo que está sucediendo en el ámbito de trabajo, que es la Casa Rosada, un lugar público, y que no solamente ahí hay una jactancia, sino que ese material no decide borrarlo nunca, o no toma la precaución de hacerlo, y es más, y después regala el teléfono a su hijo. ¿Qué veo ahí? Bueno, estos niveles de la omnipotencia y la soberbia. A ver, una cosa es la omnipotencia, que tiene que ver con muchas personas posiblemente de acá y los que nos están mirando podemos ser omnipotentes porque a veces nos creemos que todo lo podemos y nos volvemos grandes ayudadores y haciendo grandes salvatajes de cantidad de personas. Muchas personas se creen que son supermanes o mujeres maravilla. Pero otra cosa es anexar a la omnipotencia la soberbia, la ostentación, la petulancia. ¿Puede ser parte de un mecanismo de humillación a la víctima? Porque yo pienso, darle un celular con ese contenido, está bien, uno puede decir es la desprolijidad en estado puro, pero también puede decir, no le importó herirla, herir su susceptibilidad, que descubriera o que viera una situación que le iba a doler, o hasta pudo haberlo hecho adrede, no sé, no le estoy pidiendo que lo analice fuera de sesión, pero puede haber voluntad Marina, de le agrego algo ahí. Lo del perrito. No, un dato más que ella da en la nota de Infobae respecto de esa situación ocurrida en el despacho presidencial con Tamara Pettinato. Ella dice, yo ya sabía. Claro. De varias, que esa relación era un punto de varias, dijo, de discusión constante con el entonces digo, dejar eso es que te duela, que te humille, y bueno, y lo ato con el episodio del perrito largamente contado, que es que, bueno, ella tenía un perrito, Calabaza, que el expresidente no se lo dejó seguir teniendo, se lo hizo regalar, desprenderse de él, con un adjetivo calificativo hacia las mujeres que tienen ese tipo de perros, que no voy a citar porque me parece repudiable, pero también pienso en la crueldad. Yo sé lo que significa tener un animalito de compañía, la crueldad de hacer que se desprenda del perrito. Parece un dato color en este contexto de horrores, pero no es de color. No es de color porque él las fue aislando, y eso es característico, las van aislando de todo. Claro, y además un hombre que decía que le encantaban los perros, que tenía Dylan. Ahora, yo quiero volver sobre la fiesta, porque yo creo que la fiesta, la lectura, incluso cuando ella al principio, que no lo dijo tan claro, yo enseguida lo entendí como que fue algo que él hizo para
homenajearla. Para porque era el repararle regalo, algo, claro, para repararle en vez del algo. regalito de la cruz, era esto, y encima después se lo tira a ella. Porque inmediatamente sí. Yo perdí un gobierno por tu culpa. No, yo perdí la elección por tu culpa. Mi querida Fabiola. Fabiola. Mi querida Fabiola. Es mi querida Fabiola la que organizó esto. Ahora, encaja Horrible. con el mecanismo de humillación. Sí. Está bien, le echó la culpa en público, 2 veces. Lo dijo Fabiola, se acordaba 2 veces. Pero en privado la torturaba con la idea, por tu culpa perdí la elección, por tu culpa perdí un gobierno, por tu culpa. Siempre la culpa está en la víctima. Sí, esa asimetría, yo hago tanto hincapié en la asimetría relacional, porque es uno de los bocados más importantes, de los condimentos más importantes de la cuestión de la violencia. En esa situación de asimetría, la víctima busca siempre la posibilidad de que haya un reconocimiento, una valoración por parte del victimario. Entonces queda atrapado en un juego absolutamente de alienación conyugal. Y fundamentalmente piensen que la incondicionalidad amorosa de ese vínculo lleva a la invisibilidad. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que está en app nunca le va a levantar el dedo y la va a probar. Siempre la va a decir, va a colocar el pero como posibilidad de que siempre quede atrapada en esa asimetría. ¿Y hay algún goce perverso y eso es en violento. esa humillación y en esa forma de violencia? Si hay algún goce perverso en eso, si el victimario goza de poner a su víctima en esa posición. Por supuesto que existe un goce perverso, pero además es un doble lazo, porque la víctima queda absolutamente codependiente. Es como la dialéctica del amo y el esclavo. Sí, claro. ¿Y ambos cuánto están influye? dependientes. Porque dentro del kirchnerismo, incluso de mujeres que se dicen feministas dentro del espacio, decían algo así como, bueno, Alberto Fernández era víctima de una presión constante por parte de otra mujer a la que él no se quería someter, que era Cristina Kirchner. Lo voy a traducir en términos muy burdos. Poco menos que se descargaba con la mujer que tenía en la casa. Sí, eso puede ser una lectura y una lectura bastante coincidente con lo que pueda aparecer en el plano, porque lo que por un lado tenemos una esposa absolutamente desvalorizada, claro, en asimetría, y por el otro lado tenemos otra pareja que tiene que ver con justamente él colocado en esa asimetría. Eso es una lectura que podemos hacer claramente. Pero quiero decir algo más. En estos momentos todo el aparataje kirchnerista, voy a hacer un análisis psicológico simplemente, no político, posiblemente quieran colocar como un chivo expiatorio a Fernández. Sí, claro. Pero la bestia no hay. dijo Pola. Pero ustedes piensen que el loco en la familia. Un loco en la familia, en un sistema familiar, es producto de una disfuncionalidad familiar. Esto es producto de una disfuncionalidad de todo el sistema kirchnerista. Le pedimos un punto ahí porque tenemos en comunicación al doctor Cristian Leonard, que es cirujano plástico